Bien, buenos días. Vamos a iniciar con nuestro primer tema de la segunda unidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca del despotismo ilustrado, ¿de acuerdo? Bien, en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, a partir de los años 1750 hacia adelante, varios estados europeos absolutistas, recuerden, un estado absolutista o una monarquía absolutista, que es lo mismo, tenía como característica primordial que los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, recaían en una sola persona. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, varios estados europeos absolutistas adoptaron las ideas ilustradas. Así surgió el despotismo o el absolutismo ilustrado. Ilustrado proviene de aquel tema que realizamos, la ilustración. ¿Ok? Entonces los reyes tomaron estas ideas. Vamos a ver qué reformas ilustradas emprendieron estos reyes. ¿De acuerdo? A ver, algunos monarcas europeos implementaron reformas inspiradas en las ideas ilustradas. Sin embargo, continuaron reprimiendo las demandas por una mayor libertad y participación del pueblo en las decisiones del Estado. Por ello fueron llamados estos reyes déspotas ilustrados. Su filosofía se resume en la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Les daba ciertas cosas, pero con restricciones. ¿De acuerdo? Las políticas reformistas abarcaron los siguientes ámbitos: la administración, la economía, la justicia, la educación y la religión. Empezamos con el primer punto, la administración. Dentro de la burocracia estatal se fomentó la centralización. Todo ámbito administrativo burocrático se realizaba en la capital del imperio, del estado, de la monarquía, donde residía el rey, ahí, todo centralizado. Y la uniformidad de las instituciones, así como la promoción de funcionarios técnicos sin distinguir por su origen social. ¿De acuerdo? Es decir, una persona que pertenecía al pueblo y entraba a la administración por algún favor o por su habilidad, podría formar parte de las instituciones. Eso era algo bueno. ¿De acuerdo? Siguiente punto, la economía. Se realizaron reformas como la liberación de la propiedad privada, la libertad del comercio, ¿ok? Debilitando así el intervencionismo de las corporaciones. Asimismo, se impulsó la colonización de las nuevas tierras y el fomento de la industria, como podemos observar en las imágenes, ¿no? La colonización de nuevos lugares para agrandar el mercado, ¿ok? Y así poder obtener recursos vendiendo sus productos en lugares que eran sus colonias, y el fomento de la industria, y de esa manera al fomentar la industria era innecesario la mano de obra de las personas. Todo se realizaba a través de las máquinas. Estos eran los primeros atisbos de las revoluciones industriales, que son temas que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Seguimos con la justicia. Se redactaron nuevas leyes. Estas leyes van a permitir la supresión de la tortura y se limitó la pena de muerte. ¿Ok? En cuanto a la educación, en la educación se amplió la educación para todas las clases populares, mediante la creación de nuevas instituciones, orientándolas hacia las ciencias como aplicación práctica en la producción. Además se apoyó en la investigación y se fundaron sociedades científicas. Recuerden, una característica principal de las monarquías absolutas era mantener bajo su mando al poder eclesiástico. ¿Ok? Recuerdan en la Edad Media que la iglesia era la encargada de dar educación. No, aquí ya no. El Estado se encargaba de aquella labor. ¿De acuerdo? Seguimos. La religión. Se aplicó una política de tolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque ya habían aparecido o surgido las denominadas reformas religiosas,
nuevas religiones que estaban en contra de la religión católica, así que se aplicó una tolerancia religiosa. Asimismo, el Estado buscó ejercer un mayor control sobre la Iglesia. Esta tendencia no resultó difícil en los países protestantes y ortodoxos, cuyas iglesias eran nacionales, es decir, que pertenecían a las reformas religiosas. En los países católicos, en cambio, produjo enfrentamientos con el papado y dio origen a medidas drásticas como la expulsión de los jesuitas. ¿De acuerdo? Continuamos. El uso político del pensamiento ilustrado. Para los déspotas ilustrados, las ideas ilustradas también eran útiles en un sentido más amplio. Además, el progreso económico y social, los reyes deseaban avanzar en el proceso de concentración de los poderes. La crítica que hicieron los ilustrados a los sectores privilegiados resultaba útil para acabar con algunos aspectos que todavía escapaban al control real, como la falta de contribución económica de la nobleza y el clero, la independencia de la Iglesia o los privilegios de los gremios. Algunos monarcas trataron de limitar el poder de estos estamentos privilegiados, pero sin mucho éxito. Intentaron debilitarlos, pero no deseaban eliminarlos, porque los consideraban necesarios para mantener el orden social. Así el despotismo ilustrado mostró que tenía una capacidad limitada para transformar la sociedad, solamente limitada, ¿de acuerdo? Pero esto no quiere decir que daba libertades al pueblo, no. Ellos querían tener el control de todo. Pero esto se va a salir más adelante, se va a salir de control con el estallido de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Vamos a conocer a algunos déspotas ilustrados. Ahí tenemos los países donde aparecieron estos déspotas. En Rusia, Prusia, Austria, España y Portugal. ¿De acuerdo? Los reyes tenían entre sus objetivos la evolución de sus sociedades, bajo el control y dirección de la monarquía, sin contar con el resto de la población, como lo mencioné hace un momento. Por eso, a pesar que aplicaron algunas ideas provenientes de la Ilustración, mantuvieron el sistema político del absolutismo, es decir, querían mantener el control de todo y ellos tenían los tres poderes del Estado bajo su dominio. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hablar primero de Rusia. En Rusia, la emperatriz Catalina II, conocida como la Grande, secularizó los bienes de la Iglesia. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué quiere decir secularizar? Esto quiere decir que los bienes de la Iglesia se volvieron laicos, es decir, se volvieron parte del Estado. ¿De acuerdo? Fomentó el desarrollo industrial construyendo una industria de hierro y cobre en la región de los Urales, de los montes Urales. Además estableció la tolerancia religiosa, incluso para los jesuitas, que por aquella época eran perseguidos y expulsados de varios reinos, porque los jesuitas eran una organización religiosa que se encargaba de llevar la religión católica. Entonces, en aquellos reinos donde se practicaba una religión protestante, los jesuitas eran expulsados. Sin embargo, no aplicó muchas reformas políticas. ¿De acuerdo? Continuamos con Prusia. En Prusia gobernaba el rey Federico II. Este renovó el ejército y la administración, estableció la tolerancia religiosa y reorganizó la administración judicial. Además, fomentó la cultura, el cultivo de la amistad de los filósofos como Voltaire y el gusto por la cultura francesa. Federico II fue el rey europeo que aplicó con mayor rigor el despotismo ilustrado. Expresó su desacuerdo con la idea de que Dios había entregado a los soberanos el cuidado del pueblo. Por el contrario, el rey debía servir a sus súbditos. Ese era el pensamiento de Federico II. ¿De acuerdo? Continuamos con Austria. En Austria, el imperio abarcaba una diversidad de naciones y culturas. La emperatriz María Teresa y su hijo José II limitaron los abusos de los nobles, abolieron la servidumbre personal, aseguraron la tolerancia religiosa y sometieron a la Iglesia católica al control del Estado. Continuamos con España. En España,
el rey Carlos II aplicó una serie de reformas que trataron de hacer más eficiente la administración del imperio. Entre ellas, se suprimieron algunos impuestos, se reordenó el sistema de recaudación, además se propició el mejoramiento de las industrias y se incentivó la agricultura. También se aplicaron reformas en el comercio, especialmente con las colonias. Durante este periodo ocurrió la expulsión de los jesuitas. ¿Ok? Portugal. En Portugal tenemos al rey José I y su ministro, el marqués de Pombal. Aplicó reformas económicas que también afectaron sus dominios coloniales en Brasil. En el resto de Europa hubo excepciones. En Francia, los reyes Luis XV, Luis XVI no pudieron continuar con las reformas económicas y culturales de Luis XIV. En Inglaterra, bajo una monarquía constitucional parlamentaria. Y Holanda, con un sistema republicano, continuaron siendo los países más liberales de Europa y objeto de admiración de los pensadores ilustrados. ¿Ok? Ahí podemos observar un mapa donde podemos visualizar los reinos y cada uno de los reyes. ¿De acuerdo? Catalina II la Grande en el reino ruso, en Prusia, Francia, España. Bien, continuamos. Europa y el mundo. A finales del siglo XVIII, a inicios de los años 1800, se consolidó la hegemonía europea en el mundo. La expansión europea por el mar integró las sociedades de África y Asia. Es decir, los continentes asiáticos y africanos se unieron al control económico que partía o que se iniciaba en Europa. ¿De acuerdo? Así se abrieron rutas comerciales a las nuevas potencias europeas. Un elemento decisivo en esta expansión fue el tráfico de esclavos negros, quienes eran capturados en África y llevados hacia América, principalmente a Brasil. Ahí podemos observar, ¿no? De Angola hacia la Bahía, en Brasil o Río de Janeiro. ¿De acuerdo? De tal manera que en Asia, tanto Holanda como Inglaterra organizaron compañías comerciales para administrar sus mercados, mientras que Rusia se expandió hacia Siberia, ¿no? En la India, conocido como la perla de la corona del reino inglés de Inglaterra. Ahí podemos observar el tráfico comercial de los principales productos que se comerciaban. ¿De acuerdo? Bien, y con ello terminamos la clase. No se olviden que las tareas se suben a partir de ahora a la plataforma de Classroom. En su ficha de información está la tarea y también en la plataforma está la tarea. Así que la fecha de entrega, como máximo, pueden entregarlo mañana, pasado o incluso hoy día, pero el último día de entrega está en la ficha. ¿Ok? Que tengan un buen día.